Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Estamos en el inicio de un nuevo gobierno. Para muchos de nosotros, incluyéndome, ilegítimo, pero ese será un tema de discusión que iremos tratando a lo largo de estas conversaciones pendientes. Sin embargo, hoy tengo el placer de estar aquí con un abogado, con un penalista, con un defensor de derechos humanos, con un profesor con quien hoy preside la Justicia Especial para la Paz, Alejandro Ramelli. Gracias por estar aquí en Gracias, Conversaciones Juan David, por la Pendientes. invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. A veces pensamos, quienes estamos por fuera de la actividad del derecho, de las cortes, de la vida pública o incluso de la vida privada, que ese mundo de los abogados solo habla entre ellos, solo se entiende entre ellos, Ujú, pero parece que cada vez más se mete en todas las conversaciones públicas porque es como si la vida se hubiera convertido también en un terreno de disputa judicial. ujú, Y antes de comenzar te decía que me interesa mucho que empecemos pensando es como en la propia historia de ustedes, de un grupo de abogados que se grabaron en los años 80, algunos en los 70 y algunos por supuesto en los 90, hubo una convicción de que el derecho debía defender los derechos humanos, ujú. contribuir a organizar un poco las sociedades del mundo, a llegar a acuerdos bilaterales, en fin, un marco posible en donde hubiera un respeto. Pero eso parece hoy estar en amenaza. Ya Ujú. vi otro sentido de abogados mucho más corporativizados, privatizados, que defienden capitales y que incluso defienden ideas que son impracticables, al parecer, pero que después se ponen en práctica. ¿Cómo es esa tensión que tú has visto como profesional, como Mm, maestro? ¿Y cómo piensas ese problema hoy? Bueno, yo creo que es muy importante la reminiscencia que tú haces de los 70, de los 80, porque eso va muy de la línea de la Constitución del 91. Es decir, yo alcancé a estudiar entre las dos constituciones. Yo algo estudié en la del 86, fíjate, no he tan viejo, pero algo estudié eso. Entonces me tocó el tránsito entre una y la otra. Y lo cierto es que bajo la anterior constitución ese tema nadie hablaba. Ni de los derechos humanos, ni el fundamentales, el derecho humanitario. Eso no era un tema, realmente ni siquiera se enseñaba en las cátedras de derecho. Entonces con la del 91 es que se da todo ese giro y se empieza a hablar de que efectivamente hay unos derechos. Claro, en todo esto estuvo la tutela, la Corte Constitucional, pero te digo que, digamos, los que hablaban en esa época de derechos humanos eran algunos abogados que, digamos, defendían personas vinculadas a determinados procesos, pero realmente no era un tema extendido, no era un tema extendido en la sociedad ni en las facultades de derecho. Entonces todo eso cambió en el 91, ¿cierto? Y fíjate, de hecho antes del 91 era un tema de cierta forma estigmatizado, eso hay que decirlo. Era considerado un tema como extrema izquierda, como y demás, todo eso. Y lo mismo pasaba con el derecho internacional humanitario, lo mismo. Eso cambió con el 91. Entonces a partir del 91 pues está como toda esa gran transformación en las facultades de derecho y en la misma sociedad, que la gente se va dando cuenta que los derechos son de todos, ¿sí? Principalmente de las personas más vulnerables, porque es que son herramientas para protegerse frente al ejercicio arbitrario de los poderes, tanto el poder público como los poderes económicos. Entonces yo creo que ha cambiado, digamos, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el tema de los derechos, porque se los ha venido apropiando. Ya ven que en el día a día, en cuestiones que pueden sonar muy sencillas, pues la gente ya va alegando su constitución, sus derechos. Eso no pasaba con la anterior constitución, ¿cierto? Que era una cosa por allá etérea, de unos especialistas, ¿no? Pero que no le llegaba a la ciudadanía. Entonces yo creo que es verdad lo que tú estás diciendo y es un fenómeno global. Y es un fenómeno global no solamente en el tema de los derechos humanos, sino el derecho internacional. De hecho, yo dicto clases de derecho internacional. Y es un derecho que en ese momento está cuestionado. ¿Por qué? Porque es un límite al ejercicio arbitrario de la fuerza, de los Ujú. poderes. Y entonces a los poderes no les gusta eso, ¿sí? Quieren sentirse completamente libres de las normas. Y eso es lo que está en crisis. Lo que está en crisis es que hay algunos países que siguen defendiendo soluciones, digamos, conjuntas, que existe un orden, que hay unas reglas, que no todo se vale, y hay otros que están reivindicando esa postura que diríamos casi que del siglo XVIII por allá, donde decía que no había reglas y que todo se valía y que era el imperio de la fuerza. Entonces, eso es lo que está en juego. E internamente también, como tú lo estás mencionando, digamos, hay una cierta crisis también de los derechos, ¿cierto? De la comprensión de los derechos y demás. Pero a pesar de todo lo anterior, todavía hay un grupo muy grande de abogados, pues que seguimos creyendo en esto,
¿sí? Que no puede existir un sistema democrático de gobierno si no hay respeto por los derechos, que todo el poder está limitado por los derechos, por la ciudadanía. Y en eso seguimos convencidos y creo que de todos modos, a pesar de las dificultades, hay un buen sector de los abogados que pensamos igual. Antes de llegar al tema por el que vamos a conversar hoy, pero las conversaciones que me interesan precisamente activan en el momento cosas. Estoy trabajando mucho el tema de los evangélicos y estoy investigando mucho los pentecostales y el crecimiento de estas iglesias y su influencia en la política. Y ayer viendo un documental que se llama Apocalipsis en los Trópicos, que no sé si has visto en No, Netflix, muestra cómo el evangelismo no solo llega a tocar el poder político electoral, sino que intenta, y lo logra en Brasil, llegar al poder judicial y a las grandes cortes. Cuando tú hablas de los derechos y de esas cortes o esos tribunales o esas nuevas formas, digamos, de la justicia tiene para organizarse, estás viendo que también hay un cambio en el sentido religioso, no solo en el sentido de ese marco internacional, sino de que también ahí se está librando una batalla religiosa. sí, yo creo que sí. Y vuelvo y digo, eso no es Colombia, eso es El global. mundo, sí, Sí, claro. es Estoy global, hablando de Brasil. es global y quienes creemos en un Estado laico, precisamente, tenemos que seguir insistiendo en esa separación completa. Yo creo que esos vínculos le han hecho mucho daño a la democracia, a la sociedad civil y pues esa fue una de las grandes conquistas del 91, ¿cierto? Es decir, mire, Colombia pasó de un Estado confesional que teníamos, ¿cierto? A un Estado laico. Pero de todos modos, pues así está en la Constitución y así creamos firmemente en ese Estado laico, pues hay de todos modos hay unas corrientes, ¿cierto? En el sentido de volver otra vez a esos temas, que es más de lo que dividen que de lo que unen, ¿no? Porque esos temas, fíjate que la misma historia de los derechos humanos va de la mano de las guerras religiosas, Así es. ¿sí? Entonces, lo más paradójico es que esos derechos surgen precisamente para lograr la tolerancia religiosa, ¿cierto? De la reforma, la contrarreforma, ahí es donde van surgiendo todo ese tipo de derechos. Entonces no podemos caer nuevamente en eso, ¿sí? Ya hemos pasado mucho tiempo, digamos, en ese tipo de confrontaciones religiosas y creo que es lo que menos nos puede servir en este momento. Entonces yo sí soy de los convencidos que hay que seguir apostando a un Estado laico, un Estado neutral frente a las diversas confesiones religiosas. Después del año 91 se crean varios, y año 91 en el sentido de la Constitución, se crean varios marcos jurídicos para diversos procesos de paz. Se tiene un proceso recién llegada a la Constitución con el M-19, una facción del EPL, el Quintilame, y de ahí en adelante se consigue o se hace una primera negociación grande con las FARC que fracasa, una negociación con los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, que crea un marco que se llama Justicia y Paz, y luego el proceso que se inicia en 2010 y termina en 2016 y crea otro marco jurídico que se llama la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué no le contamos a la gente que en todos los procesos, no solo en este último, sino en todos los procesos que ha habido en Colombia, se han creado marcos jurídicos para poder atender lo que no se puede atender o no se pudo atender de otra manera? Es fundamental que siempre exista un marco jurídico claro para una negociación, ¿cierto? Y fíjese que usted compara dos procesos, Justicia y Paz, con el proceso de las FARC que dio origen al sistema integral. Realmente el sistema de Justicia y Paz fue más básico que el nuestro, ¿sí? O sea, realmente, ¿qué le hicieron? Lo que hicieron fue una ley, que es la Ley de Justicia y Paz, ¿cierto? Que fue el marco jurídico de la movilización, o parte de la movilización, digo yo, de ese tipo de organizaciones. Bueno, pero el nuestro fue mucho más complicado, porque es que antes incluso del plebiscito que se perdió, se dieron dos reformas a la Constitución, que viene el marco jurídico para la paz, que fue el que direccionó, digamos, todo el proceso, ¿cierto? Y que dijo, mire, esto va a acabar en justicia transicional. Y en justicia transicional donde van a estar no solamente los de las FARC, sino los agentes del Estado. Y se va a crear una comisión de la verdad. Eso se anunció desde el año 2012. Luego vino un acto legislativo, el 01 del 16, que fue el del Fast Track y fue el que blindó jurídicamente el acuerdo. Entonces fueron dos reformas a la Constitución. Eso nunca ha pasado en Colombia, nunca, ¿cierto? Y después de que se pierde el plebiscito, vuelve y se renegocia otra vez el acuerdo, se va otro acuerdo, que es el del Teatro Colón, y ese acuerdo fue refrendado por el Congreso.
y luego fue además revisado por la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces es un camino mucho más largo que el de cualquier proceso de paz que ha habido en Colombia, porque los otros eran mucho más básicos, más elementales. Este fue extremadamente complejo, ¿cierto? Y difícil, precisamente por el tema de la no refrendación inicial y luego la refrendación por parte del Congreso. Quizá la gente no entiende filosóficamente por qué hay que crear justicias especiales para estos procesos. Y por qué cuando no Mm, se crean, que es lo que nos ha pasado en los últimos 4 años, incluyendo mi propia concurrencia en esos mm, procesos y asumiendo la responsabilidad que me corresponde, por supuesto, sin marco jurídico no funcionan. Es decir, con la exacto. justicia ordinaria, que es lo que diría todo el mundo, Mm, pero pues que vayan a la justicia como todo el mundo, ujú. ¿por qué hay que crear eso y por qué lo podemos explicar filosóficamente, desde luego? Claro, es un gran debate que se da en diversas sociedades en crisis. O sea, esto no es Colombia. O sea, aquí no nos inventamos la justicia transicional. Eso hay muchos países que han tenido diversas experiencias con diversos resultados de justicia transicional. Entonces, son mecanismos temporales, transitorios, para precisamente solventar lo que no se pudo hacer con la justicia ordinaria. Entonces, le pongo dos ejemplos. Ejemplo Sudáfrica y ejemplo Argentina. ¿Qué hicieron en Sudáfrica? ¿Qué hicieron en Sudáfrica? También en Sudáfrica tenía un régimen del apartheid, un régimen racista, de segregación. Y entonces dijeron, mire, la única forma de pasar a la democracia es mediante una comisión de la verdad. Y allá no hubo ni justicia, ocho, en sentido de fiscales, jueces, sentencias, acusados, no hubo nada de Que eso. se contara lo que había Nada, pasado, se cuenten investigara. todo. Ujú. Sí. Y eso se manejó por medio de una comisión de la verdad. O sea, allá sí que no hubo justicia, Mm. digámoslo así. Y todo el mundo lo presentaba como el modelo ideal. Dice, mire, es que si le decimos a esa minoría blanca que está en el poder que se van a ir todos a la cárcel, ¿cierto? Pues no entregan el poder. Entonces tienen que haber una concesión. Es decir, a cambio de que usted diga toda la verdad, entreguen el poder. Y eso fue lo que hicieron allá. Bueno, en Argentina fue mucho más tortuoso, más largo y más complicado. Lo que En llaman la Argentina, ley de punto final. exacto. Cae la dictadura, viene la Comisión de la Verdad, rinde su informe, comienzan a judicializar a los de la Junta. De esa judicialización, que eran 7, condenan a 4, absuelven a 3, y luego eso siguen las investigaciones. Y como se dio una polarización tan fuerte, vino las leyes de punto final. Entonces ahí pararon absolutamente todo. Y eso duró suspendido como hasta el año 2000, con el caso Simón. Y luego la Corte Interamericana les dice, no, eso no se podía. Entonces lo reabren y pues terminan los juicios. Alguien diría, pues eso es la maravilla del sistema, ¿cierto? Porque finalmente están en la cárcel. O sea, ¿dónde están? En la cárcel. Y años 40, 50, 60 años. Pero fíjese que hablando incluso con los argentinos, ¿qué me decían? Los argentinos me decían, y explicándoles el modelo nuestro, decían, oiga, les tenemos envidia a ustedes. Y como que nos tienen envidia. Sí, todo el mundo quiere lo de Argentina, ¿no? Todo el mundo quiere 80 años de cárcel Ujú. y ahora los argentinos dicen que nos tienen envidia. Me dijo, claro, porque es que las víctimas nunca supieron la verdad en Argentina. Sí, están en la cárcel todos. Y nunca se arrepintieron de nada, nunca contaron absolutamente nada y nunca finalmente le pusieron la cara a las víctimas. Entonces, piensa que no hay un modelo perfecto. Ujú. Entonces, la gente que dice que se pudran en la cárcel, se dan 80 años, pues sí se van a poder ir allá con la verdad, además, porque nunca la van a decir. Entonces, cada modelo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Todos, no hay ningún modelo perfecto. Nosotros tratamos de buscar un equilibrio, de decirle, mire, lo primero es que diga toda la verdad, ¿sí? Si usted dice toda la verdad, a cambio de eso, tiene tal tratamiento. Y eso es lo que está pasando en Colombia, que tenemos una gran dosis de verdad con unas sanciones diferentes. Es lo que tiene que escoger una sociedad. Y esas sanciones, ¿qué es lo que discute la gente? ¿Cuáles son? Para que la gente tenga claro, una vez una compareciente se Mm, acoge a esta justicia o la justicia lo llama, cuáles son esas, digamos, consecuencias que ujú, tiene al comparecer allí y decir la verdad, claro. además de algo que creo que es muy importante que nos cuentes, y es también el peso moral de enfrentar a quien uno ha vulnerado cara a cara, ¿no? Bueno, mira, lo primero es que la sentencia es importante y vienen las sanciones,
pero yo lo que quiero primero es hablarte un poco de qué pasa antes, Ujú. ¿sí? Porque es más importante lo que pasa antes que lo que pasa después. Total. Entonces, lo que pasa antes es que llegan las víctimas con muchos casos no investigados. O sea, los índices de impunidad en Colombia son más del 90%. Más del 90%. A pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, pues la impunidad es muy alta en Colombia. Y más en esos delitos. Entonces son víctimas que llegan muy frustradas, ¿sí? Porque finalmente no obtuvieron absolutamente nada en la justicia ordinaria. Entonces llegan acá frustradas. O algunas obtuvieron algo, pero sin saber la verdad. Bueno, y al mismo tiempo los comparecientes llegan negando todo, ¿sí? Entonces todos son inocentes. A mí me condenaron injustamente, yo soy inocente, entonces, ninguno reconoce nada. Entonces, unas víctimas frustradas y unos comparecientes que dicen que son inocentes. Y así es lo que nos llegan. Bueno, cuando ya nosotros comenzamos a investigar y comenzamos a ver que estos no son tan inocentes, y comenzamos a decirle, mire, usted sí cometió tales delitos y esto, y esto, y esto, y esto. Y al mismo tiempo vamos trabajando con las víctimas y las víctimas van escuchando lo que ellos van diciendo y ellos van entrando en razón de que no tienen que seguir negando todo, que acá sí tienen que decir toda la verdad. Entonces lo que pasa es que se rompen los pactos de silencio y comienzan a hablar. Cuando estos comienzan a hablar y comienzan a decir la verdad, se comienzan a acercar a las víctimas. ¿Mm? Porque las víctimas, más que la cárcel, lo que quieren es la verdad. Claro, hay víctimas que quieren la cárcel igual, yo digo que no. Pero muchas dicen, me lo han dicho a mí. Me dicen, mira, a mí no me importa que el señor esté 80 años en una cárcel. ¿Y qué? Yo lo que necesito es saber qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron y dónde está el desaparecido. Si hacen todo eso, hagan lo que quieran con su sanción. Pero entonces llega la sanción. Claro, esas sanciones tienen una característica, no es la cárcel, ¿sí? Entonces la gente dice, pero ¿por qué no están en la cárcel? Porque cuando se dio la negociación con las FARC, ¿cierto? Si usted le dice a las FARC, se van a ir todos 80 años a la cárcel, pues siguen en el monte. Nadie le va a No hay decir, de entrego acuerdo. las armas para irme a convita a 80 años. Pues no, ¿cierto? Entonces hay que ofrecerles algo. ¿M? Pero al mismo tiempo, habían muchos integrantes de la fuerza pública en la cárcel, ¿cierto? Y entonces el tema es, ¿y a esto les van a dar beneficio a nosotros qué? Pues también es para ellos. Es que es lo que no se conoce o no se dice. Y es que muchos integrantes de la fuerza pública han recuperado la libertad transitoria por la JEP. Más de 1.500 y 7.000 están ante la jurisdicción en este momento. Entonces, también les dijimos a ellos, mire, a cambio que usted diga la verdad, pues le vamos a cambiar su sanción. Entonces comenzaron a hablar, ¿ves? Claro, esas sanciones no son, digamos, la privación de la libertad, pero son sanciones ¿para qué? Para que busquen los desaparecidos, para que hagan trabajo de memoria, para que hagan desminado humanitario, para que ayuden con labores de reconstrucción del medio ambiente. Entonces, lo primero es, no es un trabajo social, ¿sí? Porque la gente piensa, no, los van a poner como las películas, pues a barrer la calle. No, no, no es eso. Es, vaya usted y trate de restablecer los derechos que vulneró. Y las víctimas participan en eso, además, porque las víctimas hacen propuestas. Entonces, mire, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Claro, hay propuestas inviables, pero otras que son muy viables y que están financiadas. Entonces, estas personas que ya están condenadas, porque ya tenemos condenados, en ese tiempo, con horarios, porque tienen horarios y tienen actividades y tienen un monitoreo, van a realizar esas actividades. ¿Ves? Entonces, eh, te digo lo siguiente, hace como unos 4 meses vinieron a la jurisdicción cerca de unas 20 ONGs de Siria. ¿Sí? Miren cómo está Siria. Ujú. Y Siria está pensando en un proceso transicional. Y entonces, claro, pues hay miles desaparecidos en Siria. Y dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿A qué los están condenando? Dice, pues a buscar los desaparecidos. ¿Y ustedes condenan a la gente a eso? Sí. ¿Para qué los queremos tener en una cárcel? A ver. Mm. ¿Mm? Y entonces les quedó sonando. O sea, condenado a buscar a sus víctimas. Imagínense eso. O sea, el mensaje ético y moral de decir, oiga, es que yo tengo que ir allá y pues ayudar a cavar la fosa y ayudar a buscar los desaparecidos. O sea, yo buscando mis víctimas. Entonces, el tema también es que ellos tienen que públicamente reconocer la verdad. Claro, y para ellos tampoco es fácil, ¿sí? Porque eso de cierta forma, eh, pues es exponerse, ¿no? Pero es que las víctimas dicen, mire,
dígalo públicamente. Diga públicamente que mi familiar no era parte de un grupo armado y que no murió en un combate, que no sé qué. Diga eso. Y es lo que piden. Entonces, es una justicia diferente, diferente. Pero es una justicia que investiga, porque es que aquí hay investigaciones muy grandes, muy sólidas, ¿cierto? A eso iba. Pues vamos a cumplir 10 años de la firma. ¿Mm? En noviembre de este año, la firma del acuerdo del Teatro Colón, que deberíamos llamarlo así, porque ahí fue donde se firmó, después de esta renegociación. Y seguramente la JEP va a cumplir 10 años, es el próximo año, porque empezó a operar un poquito, unos meses después. La gente no ha entendido, y creo que es una cosa que es muy importante contar, es cómo investigan ustedes. Ustedes son abogados penalistas, en que muchos, digamos, o sea, ustedes saben de investigar. Y lo que ustedes hicieron fue algo que quizás la gente no ha podido incorporar del todo, porque es difícil, es que ustedes hicieron macrocasos. Entonces, hay 6 macrocasos, 11 macrocasos, y ustedes producen sentencias sobre macrocasos, es decir, sobre un volumen enorme, Claro. no de caso por caso, sino de unas, digamos, estructuras y causas de esa criminalidad en cada uno de los casos. ¿Por qué no contamos como sistema, cómo funciona eso, cuáles son esos macrocasos, para que la gente entienda que no se está investigando delito, pues obviamente delito por delito, pero no se está investigando el individuo, sino un fenómeno que fue mucho más complejo y que produjo estos horrores de la violencia que vivimos? Mire, es que todo hay que partir de que estamos investigando. Entonces, digamos que el método hay que ajustarlo dependiendo de lo que usted va a investigar, ¿sí? Si usted va a investigar un delito común, el atraco del señor aquí en la esquina, pues no va a ser macrocaso, ¿cierto? Investiga eso. Pero cuando está usted volcado a la masividad, ¿sí? Y eso no es Colombia, es que yo vuelvo a lo mismo, es que no es un tema de Colombia, es un tema de las guerras en el mundo. Cuando usted tiene que investigar cientos y miles de casos, pues no puede pretender resolver casito por casito y cosita por cosita porque nunca va a acabar. Y eso pasó en Argentina, pasó en cualquier conflicto, en el África, en cualquier lado, siempre es lo mismo. Son miles de casos, miles de casos. Y son cometidos por organizaciones, por organizaciones, legales o ilegales, ¿cierto? Entonces siempre hay organizaciones. ¿Qué es lo que hace normalmente la justicia tradicional? Investiga el delito. ¿Qué hacemos nosotros? Investigamos el delito y la organización. ¿Sí? La organización. Cuando usted investiga la organización, puede, digamos, reagrupar miles de delitos que son que son imputables a la misma organización. ¿Ves? A la organización. Entonces, nosotros hemos investigado, por ejemplo, el tema de FARC. En profundidad las FARC. En profundidad. O sea, cuántos bloques, cuántos frentes, quién estaba en cada bloque, en cada frente, tal cual, ¿cierto? Eso nunca se ha logrado en Colombia. ¿Por qué? Porque se investigaba el secuestro de la toma de tal, la toma de cosita, pero nadie investiga las FARC o la fuerza pública. Nosotros investigamos cada una de esas unidades militares, ¿cierto? ¿Y eso a qué lleva? A que podamos juntar todos esos delitos y decir, mire, estos delitos son responsabilidad de este frente, de este bloque o de esta unidad militar, de este batallón. Y dentro de ese batallón, a este y a esta persona. ¿Ves? Entonces, de esa forma, vamos organizando cientos y miles de casos, donde participan cientos y miles de víctimas. Es que ante la jurisdicción participan más de 300.000 víctimas, ¿cierto? Entonces, imagínate esa cantidad de víctimas participando, que no se había dado antes. Víctimas que, por ejemplo, nunca habían declarado un proceso. Sobre todo víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Entonces nosotros hemos ido a lo más profundo de Colombia a buscar a las víctimas. No estamos aquí en el 63 nomás, sino que hemos ido a los territorios a convencer a las comunidades de que hablen de delitos que nunca se han investigado, ¿ves? Entonces, para resumirte, cuando tienes cientos y miles de delitos, cientos y miles de víctimas, tienes que armar macrocasos, que en otros países lo llaman de otra manera. Por ejemplo, en Argentina lo llaman megacausas. ¿Sí? O sea, es la misma cosa. Y es decir, mire, esto no se puede investigar. Es como usted investigar los 20.000 desaparecidos de Argentina cada uno. Pues no. Tiene que reagrupar lo mismo. Una megacausa, aquí se llama macrocaso. Pero eso es para decirte que son respuestas mucho más integrales. ¿De esos 11, 6 ya tuvieron fallo? No, de esos 11, a ver, ¿en qué vamos? Sentencias.
ya hay en el 01, que es el tema de secuestro FARC, y una primera en el 03, que es el de ejecución extrajudiciales. Ujú. Son las dos primeras sentencias restaurativas. Hay otras dos adversariales, porque también tenemos otro modelo de justicia que es parecido a la ordinaria, para los que no aceptan responsabilidad. Y Ya. esos también tienen que ver con el caso del batallón La Popa Ujú. y el otro con un caso de Casanare. Bueno, pero es para decirte que también hay personas que pueden terminar privadas de la libertad. ¿M? O sea, condenados a 20 años de cárcel. Nosotros también tenemos cárcel. Es que la gente cree que no hay, pues sí hay. ¿Y para quién hay? Para los que niegan responsabilidad y se van a un juicio. Ok. Si usted se va a un juicio, pues lo pueden declarar inocente o culpable. Ustedes lo llaman cuando no quiere entrar en el Exacto. proceso de Igual. conversación. Va. Entonces, esas son las primeras sentencias. Esperamos que de aquí a final de año ya tengamos unas 7 u 8. Pero en los 11 macrocasos ya estamos teniendo macroimputaciones, en todos, ¿sí? Entonces, eso es para decirte que estamos cerrando las macroimputaciones. Macroimputaciones. Y esas macroimputaciones van a terminar luego en sentencias, Ujú. ¿ves? Pero todo está avanzando, porque la gente cree que tenemos dos casos, ¿no? Son 11. Ahí las primeras sentencias, vienen todas las macroimputaciones que tenemos, y esas macroimputaciones, pues llegarán todas a sentencia. Es un trabajo muy serio de muchos años, y como dices, ir al territorio, hablar con gente, comparar versiones, en Ujú, fin, leer, ir a expedientes, tener memoria histórica, porque nada de esto se puede reconstruir sin fuentes. Y uno se pregunta por qué sientes que la sociedad o parte de la sociedad hoy tiene como blanco la posibilidad de hacer una justicia mucho más equilibrada, juiciosa, sosegada, que pueda demostrar de ujú, una manera fehaciente lo que nos ha pasado, como a través de los testimonios de que la ujú. gente misma está diciendo esto fue lo que pasó. ¿Qué sientes tú de esa respuesta de la sociedad que hoy parece alzar los hombros y decir eso es un invento burocrático, eso no sirve para nada? ¿Cómo podemos Ujú, reflexionar para demostrar que técnicamente, creo yo que un país como Colombia sin justicia especial para la paz, pues es un país sin justicia? ujú, Digo, porque si todo eso llega a la justicia ordinaria, pues me parece que será muy complicado. ujú. Si hoy la impunidad es el 90%, entonces... Claro. Yo creo que parte, digamos, de lo que todavía hay en el ambiente es por el tema del plebiscito. Sí, eso hay que reconocerlo. Es decir, pero es que mire que ustedes perdieron y a pesar de eso existen. Claro, hay que contar la historia completa. Se perdió, se renegoció, hay un nuevo acuerdo y el nuevo acuerdo fue avalado por el Congreso y luego por la Corte Constitucional. Entonces no nos pueden decir que son ilegítimos, pues porque es un nuevo acuerdo. Hay un nuevo acuerdo con otros controles. Bueno, eso digamos por una parte, pero todavía queda un poco el rezago de eso, ¿no? Mm. Segundo, existe, digamos, en el imaginario colectivo esa percepción de que justicia igual cárcel, no cárcel, injusticia. ¿Sí? Ujú. Una ecuación como muy básica. Así no investiguen, así se queden con los autores materiales, así las víctimas no sepan toda la verdad, pero todavía culturalmente nos cuesta mucho trabajo entender que hay otra respuesta al delito que no sea esa. ¿Sí? Así no haya verdad y así no aparezcan los desaparecidos. ¿No? Entonces es un modelo de justicia completamente diferente, disruptivo. Y creo que todavía falta que exista mayor apropiación social. Entonces, parte creo que es eso. También creo que en parte, digamos, de los que dirigen ciertas críticas, es porque no les gustan las verdades que están en la JEP. Ujú. ¿Sí? Entonces, son verdades, digamos, que finalmente se ven en cifras. ¿Sí? Y mira lo curioso, digo, cuando yo hablo de ejecuciones y 7.837, pues hay todo el debate, que muéstreme los nombres, que la cédula, dónde pasaron los hechos, que porque, bueno, todo un debate por ahí. Pero cuando yo digo de los del otro lado, que son 18.666 reclutados, pues nadie me pregunta nada. Ujú. ¿Y por qué no me pasan la lista? ¿Y dónde están los niños? Y deme el nombre de los niños. Entonces, y el método de trabajo es exactamente el mismo. O sea, son las mismas bases de datos, la misma metodología. Pero, digamos, cuando son crímenes de Estado, pues eso es el escándalo. Y cuando son los de este otro lado,
pues como que no nos interesa mucho. Entonces uno, pero ¿y por qué esto no nos parece también que es terrible, ¿no? Entonces, creo que en últimas el debate es sobre la verdad. El debate es que son verdades judiciales, verdades que están en expedientes, verdades que están en pruebas, ¿sí? Es que todo lo que nosotros decimos es porque está en un expediente, no es nuestra percepción, no es que se nos ocurrió decirlo, es decir, pues mire el expediente, ahí está, ¿cierto? Entonces, finalmente creo que es un debate sobre la verdad, ¿sí? Y Ni, sobre los responsables. ni sirvió para estas personas, digamos, reaccionarias, que es mi manera de llamarlas, más que conservadores, son reaccionarias a todo eso que hablamos antes, a un marco internacional, a unas reglas que había, a una forma de organizarse en todo caso, están reaccionando a eso para hacer otra cosa o proponer otra cosa. Y uno se pregunta entonces si esas fuerzas están intentando socavar, si se quiere, las Mm, instituciones, la justicia, porque hasta, digamos, así pasó en Brasil, ¿sí? En mm, Brasil, Bolsonaro al final terminó impugnando, entraron al Senado los mm. manifestantes ya cuando no reconocieron el triunfo de Lula y bueno, las instituciones reaccionaron, pero en todo caso los extremos están yendo, están quitando los límites. Y el asunto de la verdad me parece que es central, porque tiene que ver con lo que se está construyendo, que es a partir de Ujú. mentiras o de versiones, en todo caso, sin demasiados contrastes. Y se nos ha olvidado algo que creo que en la ciencia jurídica es importante, es cómo se construye una verdad. No hemos vuelto a hablar de eso. Ujú. ¿Podrías Claro. contarnos cómo se construyen esas verdades? Mira, lo primero es que, ¿cómo se construyen las verdades de la gente? Mm. Nosotros partimos de lo que había en la justicia ordinaria, pero era una verdad fragmentada completamente, en miles de expedientes por toda Colombia. Entonces, lo primero fue eso. Y en la gran mayoría, investigaciones preliminares que no saben ni quién había cometido el delito. Eso fue lo que nosotros recibimos. Otros casos, sí hay investigaciones, e incluso sentencias. Bueno, pero era una verdad muy fragmentada. Es decir, no estaba la explicación completa, ¿cierto? Ni tampoco se había llegado muy arriba en las cadenas de mando. Bueno, eso fue lo que nosotros recibimos. Listo. Pero al mismo tiempo, recibimos más de 1000 informes de la sociedad civil, de las víctimas que se organizan y cuentan sus verdades. La gran mayoría de esas verdades no estaban judicializadas. ¿Eso cómo se llama? Un subregistro. Y ese subregistro es que impunidad. ¿Mm? Bueno, entonces recibimos lo que la justicia ordinaria con mucha dificultad también logró hacer y lo que las víctimas dicen, pero es que mire todo lo que nos ha investigado. Bueno, a partir de ahí es que armamos los macrocasos. Pero una vez armado el macrocaso, nosotros fuimos a practicar pruebas. ¿Sí? Nos metimos a practicar pruebas. Entonces, por ejemplo, yo soy uno de los relatores del caso 3 que es lo que más conozco, de ejecuciones. Pues nos fuimos a las unidades militares, allá, y nos traímos teras y teras de información. Es que nosotros no fue porque se nos ocurrió, sino que practicamos miles de pruebas, ¿cierto? Y luego sistematizamos toda esa información. ¿Mm? Y con base en eso comenzamos a llamar las versiones. ¿Tá? Y fuimos reconstruyendo completamente todo lo que pasó, ¿cierto? Y fuimos llamando cada vez más arriba en las cadenas de mando. Pero cuando usted llamaba a alguien de más arriba es porque tenía ya todo recolectado de abajo, ¿cierto? Entonces son verdades muy sólidas, muy sólidas. Mientras estás allá abajo, es decir, 5 años anteriores, desde que empieza la JEP, no hay tanto escándalo. Ujú. Pero apenas empiezas a subir, el, el- el poder siente que va a llegar a... Exactamente. Mire, eso es una ley de la física que se llama acción-reacción. A mí me preocuparía que no hubiera reacciones, más bien, Ujú. ¿cierto? Ahora puede sonar que, bueno, este señor no se preocupa de nada, no. Es que el cuento es, pues cuando usted no hace nada, pues nadie le va a criticar. Entonces todo el mundo, no, pues sí, allá están. Pero cuando uno siente a veces unas críticas tan fuertes, dice uno, pues es porque usted está pisando callos, es porque no le está gustando, ¿cierto? Es decir, es lo que pasa, digamos, cuando la justicia sí actúa contra los que tienen que actuar, ¿cierto? Y entonces ahí hay reacciones, acción-reacción. Entonces digo, estamos haciendo bien el trabajo. Más bien me preocuparía lo contrario, que fuéramos tan anodinos
que dijeron, no, es que esa cosa no es para nada. Bueno, sino que cuando comienzan a decir, es que porque está investigando esto, porque estás investigando aquello, es porque algunos sí se están viendo por primera vez afectados, ¿cierto? Entonces, pero por eso están aceptando responsabilidad, porque dicen, yo más bien acepto, porque con toda esa cantidad de pruebas, pues voy a perder el juicio, ¿cierto? Entonces no es casualidad que tengamos una tasa de aceptación del 85%. Eso que están mostrando, que son investigaciones serias y fuertes, porque si no la gente se va a un juicio y dice, pues a mí me van a absolver, ¿no? La respuesta en todo caso parece seguir deslegitimando, diciendo que nada es serio sin hablar de esto, digamos, de cómo es la estructura y la seriedad de cómo ha estado construida. Pero hay otra parte que me parece inquietante, que hace parte de la verdad. Y se lo preguntaba a la comisionada, a una comisionada, perdón, hace unos días que hicimos una conversación y le decía por qué se sacó de la verdad a los terceros, por qué se quitó a esos otros que probablemente no fueron los autores materiales de los delitos, pero que fueron conniventes, que participaron financiando a través de lógicas de impuestos, lo que se quiera. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad cuando queremos que el problema solo sea de dos cuerpos, digamos, estructuras militares, y la sociedad no entiende su responsabilidad en tanto empresarios, ciudadanos, gente que miró para otro lado? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los terceros no pudieron quedar en la JEP? Por la decisión de la Corte Constitucional. Pero digo, filosóficamente, O sea, más allá de... pues mira, el asunto ¿cuál fue? Es que nosotros, con el tema de los terceros, a eso hay que entenderlo primero como justicia y paz y luego la JEP. ¿Qué pasa en justicia y paz? Lo que tú estás diciendo. Justicia y paz la imaginaron, la concibieron como, digamos, para el aparato armado. Sí, el señor que estaba camuflado y con el fusil por allá. Listo. Y así lo hicieron. Y se desmovilizaron esos. Pero, claro, pues, igual en Justicia y Paz estaban agentes del Estado que ayudaban y estaban los terceros. ¿Qué pasó ahí? Que estos paramilitares comenzaron a mencionarlos. Entonces dijeron, yo no estaba solo, es que me ayudó este y me ayudó este y me ayudó. Con base en eso fue que nació la parapolítica. O sea, la parapolítica es hija de Justicia y Paz. Bueno, eso pasó con, digamos, la parte política, no una parte. Y en relación con lo que son los terceros propiamente, digamos, empresas, agricultores, bueno, los que fueran, grupos económicos, se compulsan copias, ¿sí? A la justicia ordinaria. Entonces la Justicia y Paz le compulsa copias a la ordinaria. Bueno, esas son las famosas 16.000 compulsas de copias de Justicia y Paz. Bueno, llega el acuerdo con las FARC. Y entonces en ese acuerdo dijeron, no, aquí tiene que ser todo el mundo. ¿Sí? Tiene que ser la fuerza pública, las FARC y otra vez los terceros. Bueno, los incluyeron. Y así quedó en el acuerdo de paz y así quedó en el acto legislativo 01 del 17. Pero luego llegó la sentencia de la Corte Constitucional que consideró que no, que los terceros tenían la opción de escoger. ¿Sí? Entonces los terceros decían, o me quedo en la justicia ordinaria o me voy para la JEP. La gran mayoría se quedaron en la ordinaria. Allá están. Entonces nos tocaron poquitos terceros. Claro, porque para completar esas verdades, pues claro, se necesita... Entonces, pero eso no significa que no haya terceros en la JEP. ¿Sí? Ahora, está, por ejemplo, el caso del Fondo Garano de Córdoba, que está en el caso 04, y hay otros casos que están por salir, que no los voy a mencionar todavía, pero hay otros casos de terceros por ahí. Es decir, aparece un tercero y va a la justicia ordinaria. Pues, sí, es que los terceros, algunos se pueden haber sometido a la JEP. Entonces, si están en la JEP, pues son nuestros. Ellos propios han... Claro, hay algunos que sí, como los del Fondo Ganadero. Bueno, si nosotros tenemos información sobre terceros, pues no tenemos competencia. Si ese tercero no se quiere someter, entonces tenemos que enviarlo allá, a la justicia ordinaria. Pero pues finalmente es un tema de la sentencia de la Corte, que eso fue lo que decidieron. Pero efectivamente lo mejor hubiera sido, en mi opinión, pues haber tenido todo el panorama completo para poder entender el conflicto armado. Ustedes son un grupo de exmagistrados de otras cortes, abogados, abogadas,
arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, es decir, un grupo humano que ha realizado un empeño durante 9 años, es decir, ya este no es un empeño recién nacido, ya hay una experiencia, hay una historia. ¿Cómo sería un poco la manera de enmarcar esto que ha nacido en Colombia y de empezarlo a proteger para dotarlo de una fuerza social? Porque la JEP no es tuya, ni es mía, ni es de los señores que están allá transitoriamente. Es una posibilidad de cambiar nuestra manera de concebir la manera de resolver, si se quiere, algo que yo he comprendido al ver las audiencias y es lo restaurativo en todo caso es la responsabilidad, no el castigo. Y la responsabilidad pesa. Si tienes que buscar toda tu vida muertos o cadáveres, en todo caso, creo que hay una especie de destino de una complejidad espiritual y moral que debería hacernos pensar, ¿no? A irse a una cárcel a seguir moviendo hilos o incluso estando en un calabozo sin decir nada, pues es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que eso que se ha logrado, que sé que han hecho activaciones alrededor del teatro, del arte, todo eso es importante, pero quizás habría que imaginar cómo contarle a la gente la importancia de esto o que las víctimas empiecen a hablar más, porque lo que yo he visto es impresionante. Sí, pues estamos en esa labor de pedagogía que hablen los unos y los otros, porque es una justicia terapéutica, sanadora, pero sanadora tanto para las víctimas como para los victimarios, que tal vez nos ha faltado mostrarlo más. Y es también esa transformación que tienen ellos, ¿m? Que es bien interesante, porque entonces nosotros obviamente nos centramos en las víctimas y pues el tema de sus derechos. Pero lo que también yo percibo es que hay un grupo importante de victimarios que al ver todo lo que causaron, que al ser conscientes, al volverse empáticos, porque no eran empáticos, dicen, oiga, no es que, venga, yo cuento toda la verdad. Mire, le cuento una anécdota, eso tal vez con anécdotas se encuentra más. Yo estuve en muchas versiones voluntarias de miembros, antiguos miembros del Batallón La Popa, Ujú. que incluso estaban condenados. Cuenta un poco el batallón, porque Sí, fue el en caso. Valledupar. Ujú. Y entonces, ninguno se acordaba de nada. Todos sufrían de amnesia colectiva, ¿no? Bueno, sencillamente yo los entrevistaba, versiones voluntarias, no me acuerdo, yo no estaba, bueno, en fin, todos amnésicos, perfecto. Luego seguimos investigando, llega la imputación y le dice, mire, pues usted es amnésico, pues sí, cometió todos esos delitos. ¿Acepta o no acepta? Mira, a ver, tenemos todas esas pruebas contra usted. Así usted no se acuerda de nada, pues tenemos todo esto. Dice, bueno, sí, ya como que me acuerdo de algo. Bueno, listo. Pero después me los encontré en la audiencia con las víctimas de todo ese trabajo psicosocial que hicimos. Y todos hablaron. Todos en esa audiencia hablaron. Lo que nunca me han dicho a mí. Y entonces yo en la audiencia dije, les pregunté, le dije, oiga, mire, ustedes me conocen, ahí nos conocemos, ¿cierto? Mm. ¿Por qué están hablando? Si ustedes no se acordaban de nada, eran los amnésicos. Decía, porque conocimos a las víctimas. Claro, se rompe el dispositivo. Claro, entonces se volvieron empáticos. Dijeron, mire, es que no es que yo mate a fulano que no sé ni quién sea. No, es que ya conocí a la esposa, conocí al hijo y me di cuenta todo el desastre que yo armé. Y yo me comprometí con ellos a contar la verdad. Entonces, cuando usted logra eso, así, es donde surge la verdad. Entonces me decía, ¿de dónde surge la verdad? Pues la verdad surge no solamente del expediente, que es todo lo que le he contado. La verdad surge de esa reconciliación, de que ellos se vuelvan empáticos y digan, oiga, no, yo me comprometo en audiencia pública a decir todo lo que he negado toda la vida. Y así lo están haciendo. Entonces fíjate que, y luego ellos dicen, yo me siento liberado, porque yo venía en una fase de negación. Es más, estuve en la cárcel 10 años diciendo que era inocente. Y ahora sí conté toda la verdad. Pero ellos como seres humanos también se transforman. Eso nunca lo logra la justicia ordinaria. Porque la justicia ordinaria siempre es, usted tiene derecho a quedarse callado, ¿sí? O sea, el primer derecho a no hablar, imagínese. Ujú. Entonces, ¿qué va a decir? Lo que me prueben, ¿no? En cambio acá es, no, usted tiene la obligación de hablar, ¿ves? Entonces es repensarse completamente el derecho. Y decir, lo más importante es que cuenten todo lo que hicieron. ¿M? Todo lo que hicieron. Y ya las víctimas deciden si lo perdonan o no, porque eso es decisión de ellas. Unas perdonan, otras no lo hacen y están en todo su derecho.
Y esa transformación también ha ocurrido en personas como ustedes. Es decir, también ha transformado al mismo quehacer de la justicia, que Mm, creo que es importante que hablemos de eso, porque al deshumanizar las cortes y convertirlas en instancias abstractas, también no entendemos que son personas que están ujú. tratando de hacer un trabajo justo, equilibrado y que es complejo. ¿Cómo se ha transformado eso y por qué eso parece hoy en choque también dentro del propio derecho, entre los estudios para ser abogado en las Ujú. universidades? Yo me imagino que hay unos choques de poder Sí, tremendos entre dos horizontes distintos. completamente. Mire, yo vengo de la justicia ordinaria. Yo trabajé 14 años en la Corte Constitucional de magistrado auxiliar, casi 3 años en la Fiscalía, un año en el Consejo de Estado. O sea, vengo de allá, yo conozco el mundo. ¿M? Y la verdad nadie me ha hablado de eso. Nadie, nadie. O sea, toda la vida que yo llevo allá, no, que la justicia restaurativa tiene que... ¿De qué esa cosa? ¿No? Y así llegaron todos mis colegas. Es que nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de eso. Entonces, también nosotros hemos tenido que aprender, o más bien desaprender. Ujú. ¿Sí? Porque es que siempre existe el mito de que el juez es un señor por allá de negro, muy importante, que es intocable y que es como un semidios, y ustedes allá y yo acá, y una barrera, ¿no? Eh, pero cuando uno comienza a acercarse a las víctimas y comienza a ver todo lo que les ha sucedido, ¿m? Y al mismo tiempo a los comparecientes y tratar de entenderlos, no de justificarlos, que nunca los voy a justificar, sino decir, oiga, ¿y usted por qué cometió esa cantidad de delitos? Y eso era para muchos estudios, fíjate, porque es, ellos mismos no saben ni por qué lo hicieron. Mm. En muchos casos, y, oiga, no, pues es que yo, eso era una maquinaria, era una cosa que funcionaba automáticamente. Entonces, pues yo terminé metido ahí, pero tampoco es que yo estuviera de acuerdo con eso. Bueno, pero eso lleva también a cambiar las formas, ¿sí? Las formas judiciales. Y eso no es quitarle la solemnidad a la justicia, ni es que ustedes se volvieron pues como medio hippies o quién sabe qué, como dicen algunos, sino es una justicia mucho más humana, más cercana al ciudadano, ¿cierto? Y le cuento otra anécdota, mire, recién comenzamos en la jurisdicción, tuvimos una audiencia con las mares de Soacha, y era un tema procesal, que si los militares tenían que estar en la JEP por falsos positivos o no tenían que estar, un tema de puro abogado, bueno. Y la discusión de los abogados, entonces unos decían que sí, los otros que no, y las mares de Soacha atrás allá en el público, como pasa en la justicia ordinaria. Mm. Y entonces yo dije, pero venga a ver, aquí está doña fulanita. Sí, la madre de Suacha tal. Oiga, doña fulanita, ¿usted qué opina de todo esto que están diciendo? Y la señora quedó así. ¿Y cómo es que qué opino? No, pues sí, es que me interesa saber. Me dice, oiga, doctor, mire, yo he estado litigando, porque es que he estado litigando, 10 años en cuanto a fiscalía y juzgado de Colombia. ¿Y usted cree que alguien me ha preguntado? Nunca, porque es que no les importa. Es la primera vez en 10 años que alguien dice, mire, usted como víctima, más allá de lo que estos señores digan, ¿usted está de acuerdo? Quiero escucharlo. Mm. Y dio su opinión. Pero eso me mostró a mí que se puede hacer justicia de forma diferente, escuchando a la gente. Es que, ¿qué quieren las víctimas? Que las escuchen, que las escuchen. Que hagan una catarsis y que digan, mire, yo pienso esto, pienso... Independientemente de que usted esté de acuerdo o no. Pero la gente necesita ser escuchada. Entonces, ahí cambió completamente la diligencia, porque entonces, pues mire que las víctimas están de acuerdo, no están de acuerdo, pero vienen de unos esquemas donde las víctimas son secundarias, ¿sí? Entonces las tratan como víctimas, precisamente. Entonces usted es víctima por allá y aquí están los que saben, ¿no? Es un tema ahí también como de arrogancia en eso. Entonces, eso también lo va cambiando a uno, en las formas, porque así, mire, es tan importante lo que diga el abogado que estudia no sé cuántos años como lo que opina el señor. Es igualmente válido, un ciudadano. ¿Ves? Es cambiar el derecho. Maravilloso. Yo creo que eso se siente y se nota y es lo que creo que muchos estamos dispuestos a defender y quizás es que es como la parte final de nuestra conversación y es ¿cuál es entonces el porvenir de todo esto? En términos ejecutivos, a esto supuestamente le queda hasta 2030, es Ujú, decir, tiene 4 años más según el acuerdo. Cambiar el acuerdo es cambiar la constitución, digamos ujú. que esa es otra discusión en la que no nos meteremos. Y en esos 4 años mi pregunta siempre ha sido hacerla distinto a lo que hace todo el mundo. No es que le queden 4 años, es ¿puede quedarle más?
Eventualmente. Porque son casos muy grandes Sí, que al cerrarlos seguramente apresuradamente pues pueden causar... sí, pues esos son los plazos que hoy están vigentes. Que hoy están vigentes y pues no hay expectativa que lo vayan a cambiar. Lo que dice la Constitución es, se pueden ampliar 5 para los juicios, ¿sí? Ujú, Entonces, una vez terminen los 15 pueden ser 5 más para los juicios, que yo creo que se van a necesitar. O sea, ujú. digamos, porque es que los juicios son largos. Pero por el momento, pues estamos cumpliendo con lo que está ahí. ¿Y cuál es la perspectiva de ustedes estos 4 años? Es decir, los casos siguen Sí, adelante. siguen adelante. Eh, es que, ¿qué fue lo que se previó? Mira, se previeron que eran 10 años para investigar y Ujú. 5 para juzgar. Bueno, nosotros llevamos 8 y medio más o menos, un poco acercándonos a las 9 en enero del otro año. Pero lo que imaginaron es que era 10 investigar y 5 de juicios. Y nosotros ya tenemos juicios. Sí, de hecho, ya tenemos 4 sentencias. Ujú. Entonces, cuando siempre nos dicen que tan demorados, que son muy lentos, no sé qué cosa, digo, pero a ver, si lo que imaginaron era que era 10 investigando y 5 juzgando y nosotros ya nos adelantamos y tenemos sentencias de juicios, pues casi que estamos 2 años adelantados. Pero bueno, ahora obviamente la idea es sacar el mayor número de sentencias en el menor tiempo posible. Pero lo que te digo es, cuando participan tanto las víctimas, que nos emociona que lo hagan, pues eso lo complejiza. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de secuestro, participaron 4.300 víctimas. ¿M? Entonces maneja tú 4.300 víctimas, ¿ves? Con 21.000 secuestros. Entonces, todos esos números tan grandes en un expediente es difícil de manejarlos. Mm. Vaya y notifique 4.300 personas, a ver. Sí, Entonces, eso es. pues es una locura, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando son comunidades étnicas? ¿M? Entonces nosotros, tomando en cuenta que esas comunidades tienen unas particularidades, las notificamos de una forma diferente. Es decir, en eso también hay un rompimiento de las formas. Un abogado tradicional, ¿qué diría? Pues el código dice que les mande un correo electrónico y llaman. Si entendió la decisión o no la entendió, problema de ellos. Nosotros que dimos, no, lo importante es que la comunidad entienda la decisión. Entonces nosotros vamos y la explicamos. Imagínense eso. Eso nunca lo han hecho en Colombia. Mm. Que usted vaya pues al Guaviare, ¿cierto? 5 pueblos étnicos que tenemos allá en el caso 7 y les explique la decisión en su idioma. Tengamos traductores, mire, que entiendan. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? ¿Ves? Entonces, los códigos fueron hechos para ser cumplidos en las ciudades grandes, pero no en la comunidad profunda, Mm. donde nadie les entiende absolutamente nada. Entonces, es repensar muchas formas. Y los abogados somos amantes de las formas, pues hay que cambiar las formas y cambiando las formas, pues va a cambiar usted la percepción que tiene la gente de la justicia. Pues, presidente Alejandro Rameri de la Justicia Especial para la Paz, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Son 10 millones de personas las que eh, necesitan y están defendiendo esta justicia. Es decir, no somos unos pocos personas que pensamos de otra manera. Es un país entero el que está propendiendo, más un montón. ¿Cuántos comparecientes? No sé, a la fecha. Ya para 17.000. Imagínese. 17.000 comparecientes, es decir, colombianos que han ido a decir la verdad y a comprometerse con esas víctimas. Así que gracias por todo el trabajo, no Ujú. solo suyo, sino de todas las magistradas y los magistrados y la gente que ha trabajado en la JEP estos 9 años. Creo que necesitamos reconocer que también en este país tenemos instituciones que hacen lo que tienen que hacer y que trabajan seriamente. ¿O han oído ustedes algún caso del carrusel o de las enriquecimiento o corrupción de las personas que trabajan en la JEP? Nada de eso ha habido en esta institución y al contrario lo que ha habido son unos resultados que deberíamos examinar con curiosidad. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Por eso queremos seguir con su ayuda y les recomendamos que nos den algo a este NECI 311-494-5747 y el mismo número con una arroba adelante para la llave o el breve. La manera de entender la justicia como una posibilidad restaurativa es un camino que se puede abrir para Colombia. No premiemos esas justicias que quieren vengarse, castigar y someter al otro. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.